Ya estamos de regreso en el último bloque de Push Up y por supuesto no podía ser distinto este primer programa después de la gran catástrofe nuclear que nos ocurrió este fin de semana. Estamos con una amiga de la casa, ya invitada, querida, es docente, académica, escribe libros, piensa todo lo que nosotros no tenemos tiempo de pensar. Con ustedes, señores y señores, Diana Urenque. ¿Cómo estás? Oye, esa presentación tremendo. Encantada de estar acá. Piensa por todos nosotros que no pensamos. ¿Sabes? No, por favor, por favor. Me encanta. Diana, yo ya no sé por dónde empezar la conversación, porque creo que ya han sido tantas las conversaciones que hemos tenido cada uno en sus espacios y sus círculos, de tratar de explicarnos un poco qué fue lo que pasó este domingo. Yo creo que nadie lo vio venir, francamente. Creo que nadie vio venir la fuerza con la que el rechazo ganó este fin de semana. ¿Y qué le pasa a Chile? ¿Qué le pasa a comunas como Petorca, a comunas como la Araucanía, que son las que tienen los sueldos más bajos de Chile y que están rechazando una constitución que les aseguraba derechos sociales que hoy no tienen? ¿Cómo nos explicamos esta esquizofrenia a nivel país? Sí, mira, bueno, en realidad yo creo que lo primero es sorprendente la cantidad de apoyo que tuvo el rechazo. Eso es lo sorprendente, sí. Porque en realidad las encuestas eran claras de que el rechazo estaba en una mayoría, ¿no? O sea, estaba, digamos, en eso. Pero claro, esa abismal forma de ganar es la que nos preguntamos cómo pasó. Y yo creo que hay varias cosas que uno tiene que considerar en esto. En primer lugar, y hoy día también lo recordaba, ¿no? Durante todo el trabajo de la Convención Constitucional fue la gran parte durante el gobierno de Piñera. Durante ese momento hubo cero intento de Piñera de poder socializar, por ejemplo, los contenidos, de poder evaluar hasta qué punto las propuestas que se estaban discutiendo y aprobando realmente eran las que esta complejidad de país, que no es Santiago, que no es la urbe, que no es la región metropolitana, necesitaba. Entonces, como que hubo un desconocimiento y yo creo que se está culpando de una manera extraordinaria a los constituyentes. Y se está como quitando esa responsabilidad, bueno, que hizo el gobierno que llevaba y tendría que haber liderado este proceso para evitar la catástrofe, ¿no? Y de hecho de lo que nos enteramos era cuando quedaba alguna cagada, nos enterábamos cuando había algún desaguisado, cuando había algo fuera de la normalidad del trabajo. Yo creo que la gran parte del trabajo se hizo de forma normal y piola, pero de lo que nos fuimos enterando eran de aquellas anécdotas que salían del trabajo normal. Sí, no, efectivamente, eso también es un poco... Hay que pensar ahí el rol de los medios que tuvieron. Yo entiendo también que los medios tampoco tienen la tarea de estar haciendo el trabajo de campaña de socialización que tiene que hacer un gobierno. O sea, por eso hay que distinguir y poner las responsabilidades bien. Claro, pero ese gobierno todos sabíamos que nunca quiso que existiera esa convención. Por supuesto. O sea, ya basta con ver todo lo que le costó a la convención empezar a trabajar, porque no tenían ni las condiciones mínimas para poder trabajar. Y ¿sabes qué? A mí me sorprendió una amiga venezolana que me escribió al Instagram. Y ella iba por el apruebo, de las pocas venezolanas que efectivamente iban por el apruebo, y me dice, ¿sabéis qué? Me dice, yo aquí vi, y coincide mucho con lo que compartes tú, me dice, yo vi cómo se vendió, cómo se promocionó la nueva constitución venezolana respecto de cómo se hizo acá, me dijo, y claro, dice, allá teníamos a todo un gobierno vuelto loco comunicando acerca de qué era lo que venía. Y acá dijo, no, y me dijo una cosa que me pareció muy interesante, me dice, ni siquiera había un Instagram o un Facebook oficial donde se compartiera información de lo que estaban trabajando, me dijo. No hubo comunicación desde la convención o acerca de la convención de manera oficial. Y eso me dice, es tremendo, claro. O sea, estaba, por ejemplo, había una página web de la convención, había forma y lo transmitían, acuérdate de las sesiones por la televisión y todo. Pero el gobierno, claro, no había ningún tipo de respaldo. De iniciativa comunicacional, así, poderosa, de asegurarnos de que llegue el mensaje y llegue lo que se está discutiendo a la gente. Claro, y también por eso ver las reacciones de las personas. Como ya se aprobó este artículo, ¿qué pasa? ¿Qué piensan los demás? Como hoy sí, plurinacionalidad, bien, o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso no ocurrió. Y además también está esto otro, y recuerda cuando ahora estaba la propuesta y va Boric y empieza como a repartirla, ¿de qué lo acusan? De intervencionismo. O sea, eso también es curioso. Un presidente que sí dice, bueno, esto tiene que ser conocido, y viene la ultraderecha y dice algo así como, oye, estás haciendo campaña. No, o sea, un gobierno tiene en primer lugar la opción, o sea, la misión de alfabetizar constitucionalmente a la población. Claro que sí. Y eso no pasó. Entonces, por un lado tenemos eso. Yo creo que también está esto otro de que, como no sabíamos y no sabemos realmente
qué es Chile, ¿no? O sea, yo creo que la convención y sentar un montón de personas distintas fue un inicio a empezar a explorar qué es Chile. Pero todavía claramente no tenemos idea de lo que pasa, sobre todo en sectores que nunca han votado, que siempre han estado fuera y ahora votaron. Entonces, esto es delicado porque tampoco se trata, y esa es siempre la pregunta, y a mí, recuerda cuando me trolearon un montón cuando algo dije de que en el fondo hay votos que son a veces inspirados por pulsiones más que por razones. Absolutamente. Y es así. No, y ocurre, la pregunta es ¿qué hacemos ahí? O sea, cuando por ejemplo las personas votan desinformadas o votan pensando cosas incorrectas. O sea, cuando tú preguntas por qué mucha gente votó rechazo, hay gente que votó rechazo. Mucha gente que votó porque por cosas que no contra existen. Boric. Exacto, por cosas que no tienen nada que ver con lo que efectivamente mostraba o proponía, ¿cierto?, el proyecto de nueva Constitución. Exacto. Y ahí es donde a mí me empieza como a arder el estómago, que no es pequeño, me empieza a arder porque yo le contaba a la Lady García cuando estuvo acá, le decía, veo gente que me explica por qué votó rechazo y sus explicaciones son cosas que o no estaban en la propuesta o son mentira de lo que efectivamente decía la propuesta o no tienen nada que ver. Finalmente, había gente que votó rechazo como un castigo hacia Gabriel Boric, efectivamente, hacia la nueva administración. Y resulta que eso no tiene nada que ver con la propuesta de nueva Constitución. Sí. Entonces ahora, me asusta que toda esa gente, porque claro, ahora además fue inédito que fuera voto obligatorio cuando la inscripción había sido automática, por lo tanto todos quedaron obligados de votar, quedamos obligados de votar. ¿Y cuánta de esa gente que históricamente no ha votado porque no le interesa, porque no se mete en política, cuánta de esa gente efectivamente esta vez excepcionalmente se interesó y se informó y la leyó y preguntó y averiguó? A mí no sé. Sí, no, pero mira, da para dudar. No, claro, pero el problema también es más grave porque en el fondo, si somos también como rigurosos respecto al juego de la democracia, a nadie le preguntan. Y también sería como, ¿cuánto sabes tú para poder votar? No, nadie. No, claro. No, y eso igual está bien, porque sería terrible que a ti te controlaran. Perfecto. Exacto. Entonces, en este caso... El tema es que estamos incorporando un montón de gente que quizás si Chile en general tiene una cultura cívica pequeña y paupérrima, los que no han estado involucrados en política, probablemente me da para extrapolar que probablemente aún más. No, sí, yo estoy de acuerdo, por eso creo que es un problema serio que vamos a tener que resolver con esto que el voto obligatorio está. Pero también tiene cosas positivas que así ya nos vamos enterando de qué es Chile. O sea, yo creo que en este sentido, o sea, el rechazo fue un día doloroso para nosotros, para todos los que estábamos por el apruebo, por cierto, o sea, llorando todos. Pero al mismo tiempo hay que ver, bueno, ¿qué aprendemos de esto? Ya sabemos un poco qué es lo que pasa con Chile. Y también, y aquí hay que ser súper claros también, y creo que es una autocrítica importante, si bien hubieron fake news, si bien no hubo respaldo de enseñar y propagar o, digamos, persuadir y explicar lo que está en la propuesta, a mí me da la impresión también de que lo que quedó claro es que hay, una cosa son como los derechos sociales básicos, salud, agua, lo que sabemos, y luego también una serie de otros derechos más bien liberales, que eran los progresistas que estaban en la Constitución, ¿no? En la propuesta, porque a mí me parecen fascinantes, ¿no? O sea, poder tener una Constitución paritaria, ecológica, neurodiversidad, todo esto, pero esas son cosas que uno puede decir progresistas, ¿no? Sí. Ese grupo de maximalismos pareciera ser que no tiene todavía una llegada tan fuerte en el resto de Chile, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es un tema interesante que hace pensar de, bueno, ¿por qué no ha llegado? ¿Qué tenemos que hacer para que llegue? Porque si los consideramos valores importantes porque creemos que no basta solo con los primeros. Exacto. Entonces yo creo que aquí nos invita un poco... No basta solo con la sobrevivencia. Exacto. No, claro. No solo sobrevivencia, sino vivir bien y vivir con una dignidad distinta. Exacto. Y eso hay que enseñarlo. O sea, no está el sentido común de ese tipo de dignidades, creo yo, porque son como, bueno, cuando uno dice derechos de primera generación, segunda generación, son derechos humanos que se van agregando también, ¿no? Quizás quisimos mucho en muy poco tiempo. Todo el rato. O sea, quizás nos fuimos muy al chancho en esta... Quizás debió haber habido un 1.0 que asegurara solo lo básico, lo absolutamente fundamental, y en una segunda patita haber agregado todos estos otros que quizás son secundarios. O sea, eso es lo que yo, mira, un poco aprendiendo esta frase de Boric, como vamos lento porque vamos lejos. Me gusta mucho esa frase porque creo que, y lo puse en una columna que escribí para El País, y era justo eso, como que hicimos mucho muy rápido. Sí. Y yo creo que esa es la principal autocrítica que hay que hacer cuando viene, por ejemplo, también la ultraderecha y dice, ustedes de izquierda que moralizan todo.
yo creo que no es porque moralicemos, pero porque sí tenemos un estándar muy alto de bienestar. Exacto. Lo que acabamos de decir, no es solamente el vivir, sobrevivir o votar por votar, o sea, ojalá que sepas lo que votas, ojalá que decidas cómo vives. Pero eso, claro, es un estándar moral alto. Y hay que poder construir desde abajo, yo creo, y explicar por qué esto no es como para unos pocos, es para todos. Y yo creo que ese es un trabajo que no hicimos por distintas razones. Pero bueno, seguimos. ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo nos rearmamos ahora? ¿En qué pensamos? ¿Para dónde vamos? Creíamos que lo estábamos haciendo la raja y no, po. Entonces hay que repensarse todo y creo que va a ser un momento extraño, duro, complicado de hacia dónde avanzamos ahora. Sí, yo creo que va a haber que hacer como varias distinciones. Por ejemplo, la primera, a propósito de lo que está pasando ahora, que hay violencia en las calles, ¿no? Ajá. Y uno dice, ya, esto no, nadie que realmente quería un país más justo, mejor, va a poder defender que estén los estudiantes ahora, no sé, como enojados porque, no sé por qué, no tengo idea cuál es el petitorio, pero como que eso ya, vamos a tener que distinguir súper claro cuáles son las luchas, cómo las hacemos, y poder desmarcarnos de otras que son más bien criminales, anómicas, etcétera. Eso creo que es súper importante y es algo que el estallido social confundió, o que muchas lecturas del estallido social confundieron, como que toda violencia era una violencia política. Yo creo que eso también es algo que pasó ahora con la propuesta y con lo que pasó con los convencionales. Ahora, de nuevo, se les critica mucho de por qué venían como con sus luchas identitarias y no le dieron al país lo que quería el país. Pero perdón, el estallido social era una mezcla de muchos intereses. De todo, absolutamente. Exacto, entonces los que salieron electos iban un poquito representando uno de esos intereses particulares. Entonces ahora como que vienen todos a decir, oye, pero ¿por qué vienen a hacer su punto? Bueno, pero si para eso fueron electos. Porque los votaron por eso, po. Si al final los constituyentes y las constituyentes fueron elegidas democráticamente. Exacto. Y hubo un montón de gente que votó por ellos, que les dio, ¿cierto?, este poder de representación. Claro. Por lo que eran. Por lo que proponían. Si todos tuvieron sus campañas, todos hicieron campañas, incluso los más extremos en ambos lados, también fueron súper claros en sus campañas con los que iban a ir a pelear a la constituyente. Sí, pero yo creo que también, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Y ahí probablemente viene el tema esto del voto obligatorio y el voto que no era voluntario, perdón. Porque la gente que fue a votar el plebiscito era gente que probablemente estaba más politizada. Claro. Y ese grupo de gente eligió a estos representantes. Exacto. Y recordemos que creo que la cantidad de votantes en la región metropolitana fue bastante mayor que en otros lugares. Y eso es como el voto duro que se ha mantenido también de la prueba de la manifestación que vimos el otro día. O sea, ese voto se ha mantenido. ¿Qué habría pasado si el plebiscito de entrada hubiese sido obligatorio? Yo creo que a lo mejor no hay cambio constitucional. O sea, es una especulación, no tengo cómo, pero a la luz de lo que vemos ahora, de que la gente, o sea, es súper difícil sacar no teníamos idea de qué pasaba ahí, y probablemente puede ser que o la gente votara no porque están bien o tienen miedo, no sé qué hubiera pasado, pero claro, quizás no hay cambio constitucional. Porque al final, el que no está tan metido en política, el que no le interesa, el que te dice, yo el lunes tengo que ir a trabajar igual, ¿cachai? Quizás esa gente habría dicho... yo estoy acostumbrado a que las cosas estén como estén. Claro. Para mucha gente el statu quo es muy cómodo. Es salir de tu zona de confort y de lo que has vivido toda tu vida. Sí, pero también es... Un confort bien extraño, porque de confortable nada, pero es el espacio donde has habitado, digamos, y estás acostumbrado a eso, y la fuerza de la costumbre también es fuerte. Claro, no, por supuesto. O sea, yo creo que el cambio siempre es difícil, ¿no? La inercia siempre te lleva en un empujón... para el lado al que estás acostumbrado. Claro, porque hay una cierta... Incluso con lo malo, tú sabes lo malo, lo controlas de una otra forma. Pero lo sabes nuevo a qué atenerte. Exacto, es muy incierto. Pero no sé, yo creo que en este caso va a haber que hacer un trabajo político importante, como digo, de poder decir, a ver, ¿qué es lo que fundamentalmente en Chile queríamos cambiar? Que es, por ejemplo, que apareciera un Estado social, un Estado que pudiera... hacerse cargo de las necesidades que los chilenos y todo el mundo normalmente en cualquier estado tiene, no sé, agua, como cosas que son, digamos, obvias, pero ese tipo de cosas están claras. Yo creo que ahora la pregunta, y volviendo a lo que decías tú, o sea, Rojo Edwards y los republicanos estarían de acuerdo con que reformemos lo que tenemos, o sea, eso han sido claros, ¿no? Y ahora la pregunta es si la derecha efectivamente cumple su palabra. Vamos a ver. Y vamos a un proceso nuevo constituyente. Vamos a tener... Al final, el que haya o no un nuevo proceso constituyente va a depender de la derecha. En gran parte, claro. Bueno, en realidad de 61,2% que votaron rechazo. No, creo que no, porque no lo van a decidir, no lo vamos a decidir en un plebiscito, No, pero me refiero a que ¿cachai? Si no tenemos nada,
es porque un 61,8% votó lo que votó. Exacto. Y esa es la verdad. Entonces, me acuerdo y puede que nos quedemos con esta Constitución y no pase nada más. Con reformas y nos quedemos con esta Constitución y uno que otro maquillaje por ahí que le van a tirar para que no se diga que no reformaron. Pero finalmente quedamos en ese abismo ahí colgados de lo que decida a mí la derecha. Yo recuerdo que en algún momento hablando con un amigo y le decía, pero tú te das cuenta que si aprobamos y hay que reformar, se pueden hacer cosas. Exacto. Pero el rechazo es mucho más incierto. Exacto. Respecto a los cambios que queríamos. Porque volvemos a quedar en las mismas, volvemos a cero. Exacto. Y también dije, bueno, ¿y quién te da como también la seguridad de que lo que dicen, de que, porque todos eran, no, pero si la Constitución tiene que caer. O sea, no tengo tanta claridad. Yo tampoco, pero si en todos estos años nunca permitieron que pasara nada. No, claro. Excepto cambios cosméticos que ya los conocemos. Exacto. Pero lo que invirtieron en la campaña del rechazo te habla de lo importante que era para ellos mantenerlo como está. 95% de los recursos, ¿no? Ahí tienes también otro de los temas. O sea, a eso no llegó el apruebo y creo que es como llegar a los territorios, que es esa palabra que es tanto sonada. Sí. Pero finalmente es ver la realidad, llegar a los territorios y ofrecer cosas que también la gente quiere y que se asoció mucho al rechazo. Paz, sí, seguridad. Entonces creo que esos son temas, por ejemplo, que la centroizquierda no hizo propios. Y esos son temas que también va a tener que hacer propios si quiere realmente ofrecerle a la gente, más que proyectos de aborto, libertades individuales, como no, la gente quiere estar piola en su casa. Quiere estar tranqui. Claro, entonces yo creo que esas son como idearios importantes y que va a tener que considerarse como prioridades. Sí, es cierto. Mira, María Panza dice, no son infantes los millones que votaron, son responsables. ¿Sí? No sé, está bien, son todos mayores de edad, sí, son responsables de su voto, pero no sé qué tan responsables son de su voto también. Mira, lo que dice, ¿cuál es su nombre? María. María hace un punto importante, efectivamente, como por eso la crítica que se le hace a la izquierda muchas veces de hipermoralizar, es decir, bueno, o sea, las personas votan lo que votan y nadie tiene por qué evaluar si son más maduros, infantiles. O sea, es verdad que las personas, podemos normalmente tomar decisiones en contra de nuestros propios intereses. Por ejemplo, deportes de riesgo. No sé, como, ¿por qué subir una montaña así como...? ¿Por qué te haces eso, amigo? Claro, y eso, o andar en moto, no sé, mil cosas. Podemos hacerlo, pero ¿por qué decimos que es una libertad de cada uno? Porque uno toma el peso de las consecuencias, decide por sí mismo y fin. Así es. Cuando uno a veces pone en duda, que es lo que hacías tú, Bernardita, de decir, bueno, pero ¿hasta qué punto la gente sabe lo que está votando? Aquí no es infantilizar, es decir, ¿hasta qué punto hay autonomía? Y yo creo que ese es el punto. Cuando tú tomas decisiones en base a falsedades, en base a errores, no es que seas tonto, es que no estás decidiendo con toda la autonomía que deberías tener. De hecho, cuando yo decía esto, alguien me responde en redes sociales, porque siempre hay alguien que responde en redes sociales, ¿no? Y en redes sociales alguien me dice, entonces, ¿estás diciendo que la gente que votó es hueona? No, basta con que esté desinformada. Claro. Ni siquiera necesita ser hueona, basta con que no tenga la información suficiente para que vote sesgado. Sí, yo creo que eso, por ejemplo, es un debate que hay que hacer y poder darlo bien, con cuidado, porque van a estar todos atentos con muchos dardos. Y ni siquiera necesitáis ser hueón para votar desinformado. Claro. Ni siquiera lo necesitas. No es condición, sino que solamente, pero yo creo que es importante decir que el voto tiene que ser informado y una decisión autónoma no significa ningunear a nadie. Es decirle que por el respeto que te merecemos, y tú mismo tienes que tener, por ejemplo, todas las decisiones médicas. Nadie va a hacer algo si tú no has leído lo que pasa contigo, las posibles consecuencias. Exacto. Si tú no decides, entonces no se hace. Si yo decido A, pasa tal, si yo decido B, pasa tal. Exacto. ¿Todos teníamos esa información a cabalidad a la hora de votar? No lo sé. Exacto. Y tampoco sé si los del apruebo la tenían, ¿ah? Pero claro, en este caso fue mayoría el rechazo. Pero creo que en ambos casos puedes haber votado por las razones equivocadas, digamos. Igual creo que también hay otra razón por la cual gente que, por ejemplo, que sí estaba informada, porque también hay que ver todas las posibilidades. ¿Sí? Hay gente de centro izquierda que efectivamente votó rechazo. Y yo creo que fue interesante conocer, de partida fue interesante para mí poder hablar con ellos, porque me pasó que me costó. Sí. Y después dije, no, pero tengo que poder, soy filósofo y todo, pero esto me costaba. Tengo que hacer como que puedo. Claro. Pero fue interesante porque muchas de las críticas era precisamente porque la Constitución era tan buena, en términos de tantas protecciones de derecho. Que cómo lo vamos a hacer. Exacto. ¿Cómo lo vamos a pagar? La implementación. No, la plata, pero sobre todo la implementación. Claro. Vamos a tener que cambiar muchas leyes, es mucho atado. Es paja. Es la tremenda paja para el Estado cambiar una Constitución, por supuesto.
Es más, la aplicación de esta nueva Constitución podría haber durado entre 5 y 10 años, fácilmente, sin problema. Claro. Y eso a mucha gente le pareció que era una paja. No, y aparte porque es una Constitución, aparte de una Constitución que cambia el estilo de gobernabilidad. Exacto. Desde, no sé, Andrés Bello en adelante. Entonces, como que eso era como, no, mucho atado. Pero curiosamente, la mayoría de las personas que me dijeron esto eran hombres. Que eso a mí también me parecía un dato interesante. ¿Ya? No escuché de ninguna mujer de centro izquierda que ese fuera un argumento suficiente para rechazar. Eso lo dejo ahí. Varones pajeros, eso es lo que queremos decir, varones pajeros de centro izquierda. Cómodos. Claro, que están en un espacio que así como está me acomoda. No es tan terrible. Aunque no sea tan bueno, claro. Pero es conocido y no tengo que cambiar mi forma de vida. Claro. ¿Cachai? Sí. Pero bueno, yo por eso creo que ese es un dato importante también, entonces hay que mirar como cuáles son los errores de la propuesta, sí. Mucho muy rápido, no socialización, tampoco formas de hacer microexperimentos, no sé, ahora pienso, digo, haber hecho una propuesta así, bueno, ¿qué piensan estas comunidades si esto se aplica? ¿Cómo sí. lo harían? ¿Les gusta o no? Como encuestas, así como de satisfacción, Mira, no sé cómo hacerlo. Caterina Orellana dice, pero es que es súper curioso, dice, porque muchas de las cosas que se estaban pidiendo se ven en Europa. Mucha de la gente que rechaza va para allá, queda maravillada, pero si uno acá las pide, es comunista. Claro. Y claro, no hay, en Europa, ¿cuántos países comunistas hay? Ninguno. Ninguno. O sea, no, de hecho. Y están todos viviendo mejor que nosotros. Claro, sí, no, de hecho, ese es un tema súper importante. Es rarísimo. Y también fue como de las desinformaciones. Claro. Esta es la propuesta socialista, chavista, comunista, de la ultraizquierda. A mí me decían de repente que soy de la ultraizquierda. A mí, ok. Entonces como que se asoció derechos sociales, se asoció un Estado que tuviera que hacer labores de garantizar bienestar en la vida con comunismo. O sea, es que lo quieren todo gratis, pues, todo gratis, todo gay. Todo gratis, claro. Todo gay. Entonces, ese es el tema. Paulina dice, ¿dónde están los artículos de la entrega de los medios de producción a los trabajadores? ¿Dónde está el artículo de abolición de clases? Si no, no puedo ponerle el sello del partido. Exacto, está bueno. Yo, en un momento también me acuerdo que iba a escribir un artículo, pero después me dije que era más, o sea, me di cuenta que era más como una acción que un artículo. Que era como poner, a propósito de esto de que no era la casa de todos, ¿no? Y que habían privilegiados y otros no, que en algún momento se impuso esta idea, ¿no? De que iban a haber chilenos de primera y segunda clase por primera vez. Claro, como si eso nunca hubiese pasado en la historia de este país. Y lo dijo el senador Osandón, porque ni más ni menos. Somos todos muy iguales en este país. Y lo dice el senador Osandón, ni más ni menos. Bueno, fue interesante, entonces empecé a mirar, bueno, ¿quiénes son nombrados? ¿Quiénes aparecen? Y aparecían las mujeres, los niños, los hombres, porque de repente dije, por favor que aparezcan los hombres. Porque no pensé en algún momento, si faltan, hay un error aquí. Pero aparecen mencionados seres humanos, personas, animales, o sea, están todos mencionados. Nadie quedó fuera, y en uno de los artículos también aparece, en Chile no existen personas privilegiadas. Entonces cuando aparecen los mapuches tampoco es que ellos iban a ser los privilegiados. Entonces, nacemos iguales y nos mantenemos iguales. Ahí eso era clave. La idea como de la igualdad sustantiva, ¿no? De que no es solamente declarar que somos iguales, sino que además la igualdad es una condición que requiere de esfuerzos de estados, de estructuras. No como que somos iguales, listo. No. Sí. Hay que promover la igualdad. Exacto. Tenemos que hacernos cargo de que debemos ser iguales. Exacto. Y eso es algo que hasta hoy día no existe. No. Y así como vamos, no existirá. Ya no, pero no, sí, pero yo quiero ser... yo sé que sí, No, yo soy optimista. Sí, va a haber. No, soy optimista porque creo que Boric tiene un liderazgo fuerte, esto mismo, el cambio de gabinete, o sea, yo creo que Boric va a poder conducir a algo, y bueno, la ciudadanía también tendrá que cobrar la palabra a la derecha, con argumentos, con votos. Ese mismo mucho por ciento va a tener, ese mismo mucho por ciento va a tener que exigir que efectivamente se hagan las reformas que se estaban pidiendo. Y el 38% que somos nosotros, revisar, unirnos más, dejar estas cuestiones como separatistas que pasan también a veces y echarse la culpa, no es que esté convencional, no es que se la farre este otro, no. Todos unidos y con más, yo creo que autocrítica. Todos unidos nos lo farreamos, ahora todos unidos tratamos de arreglarla. Así funciona, no nos queda otra. Así es. Diana Orenque, quiero agradecerte por regalarnos este ratito de tu tiempo y por venir a conversar. Yo estoy atorada, sigo atorada, pero te agradezco la oreja. No, encantadísima cuando quieras, y también para mí todo esto son como, no hay que dar esperanza así como ciega, pero yo estoy optimista, no sé si estoy optimista, pero veo la luz al final de esta semana. Bueno,
Dejemos que pase esta semana. Sí, dejemos que pase esta semana y hablamos la próxima. Y vemos cómo estamos. Encantada. Amiga, muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. Y gracias a todos ustedes que han estado en este push-up el día de hoy. Un push-up reflexivo, también un poco enojado, también un poco también dolido, con sangre en el ojo. Y todo eso. Y ya se nos hará la costra en algún minuto y la sacaremos. Pero por el momento suframos juntos, comunidad, apañémonos juntos en la comunidad y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Señoras y señores, nos encontramos. Besitos, soy Benita Ruffinelli. Nos vemos la próxima semana. Este es el matinal de los flojos, en la voz de los que sobran. Se acabó Push Up. Chao, chao.